Muy buenas noches a todos y a todas. Continuamos con esta serie de videos de esa alianza estratégica entre Trata de Letras Editorial, Agencia de Servicios Editoriales y la Asociación Palabras Claras, única asociación en Colombia que promueve y difunde la lectura fácil. Recordemos que la lectura fácil es un tipo de adaptación para que todos y todas podamos acceder a la misma información. Estamos tomando los 3 relatos contenidos aquí en este libro, Amores y Mujeres en la Independencia, original de Soledad Acosta de Samper, adaptado a lectura fácil por Margarita Mejía Umaña, una de las integrantes de esa asociación, Palabras Claras. Entonces, en nuestro relato Mercedes íbamos en el segundo capítulo. Entre los españoles que iban a casa de Mercedes había un joven militar llamado Pablo. Tenía una bella figura y era muy amable con ella, y Mercedes se enamoró de él. Sentía que hasta el infierno podía ser un sitio delicioso con tal de tener su amor. Mercedes solo pensaba en Pablo y él pasaba todo su tiempo al lado de ella. Hasta le ofreció hacerla su esposa si abandonaba a sus padres y se iba con él para España. A Mercedes no le volvió a importar nada ni nadie más, ni siquiera ver huir de Bogotá a muchas de sus amigas y conocidas, ni tampoco saber que el ejército realista estaba matando a sus padres y esposos en las plazas públicas. Pasaron unos meses y a los enamorados les llegó una mala noticia. Pablo recibió la orden de regresar a Cartagena con su tropa. Mercedes se puso muy triste y nadie la podía consolar. Al verla así, Pablo trató de consolarla, diciéndole que no tendrían que separarse si se iban juntos. Pero ella replicó que primero tendrían que casarse y para eso necesitaba el permiso de sus padres. Pablo le insistió en que lo siguiera, y aunque Mercedes tuvo muchas dudas, al final se dejó convencer. Se pusieron de acuerdo. Huirían en el paseo de despedida a Pablo, que se organizó para el día siguiente. Como su madre no podría acompañarla, convencería a unas amigas para que fueran con ellas al paseo. Cuando salían de Bogotá en sus caballos, se cruzaron con unos patriotas presos que venían de trabajar en los caminos. Antonio y su amigo estaban en ese grupo y evitaron mirar la cabalgata. Al verlos, Mercedes les gritó en tono de burla: «Adiós, que se diviertan mucho», y le dio un fuerte latigazo al caballo mientras reía. El caballo se asustó y salió corriendo sin control. Antes de que Pablo pudiera llegar a ayudarla, perdió el equilibrio y se cayó. Mercedes despertó varias semanas después, pues se había golpeado muy fuerte en la cabeza. El golpe le hizo perder la razón durante un tiempo y además la dejó herida y desfigurada. Mercedes casi enloquece cuando pudo mirarse al espejo. Prefería morir antes que seguir viva, pero fea. Supo que Pablo había tenido que seguir para Facatativá al día siguiente de su accidente, por orden de sus superiores. Pero le escribió varias cartas en las que le decía que nada podría cambiar su gran amor por ella. A Pablo le dieron permiso para visitarla unos días antes de seguir con las tropas hacia el norte del país. Mercedes temía que Pablo la viera así, con una gran cicatriz en la cara, casi calva y sin algunos dientes. Por eso, cuando supo que Pablo estaba ya en la ciudad, le mandó decir que fuera a visitarla esa noche. Impaciente, Pablo no quiso esperar hasta la noche y llegó a la casa sin que ella lo supiera. Entró a escondidas y la vio en el jardín a pleno sol. En ese instante, su cicatriz y sus defectos se veían peor que en cualquier otro momento.
Pablo salió corriendo espantado. Ese ser no era su linda Mercedes. Mercedes se enteró de que Pablo había ido durante el día y que había huido al verla así. Saber que la había abandonado la llenó de desesperación. Le mandó recados para que se vieran antes de su partida, pero él no se sintió capaz de verla desfigurada. Y aquí aparece uno de los recuadros en donde explican una palabra. Un recado es un mensaje escrito o en palabras que se envía a alguien. Unos días más tarde, los soldados patriotas entraron triunfantes a Bogotá. Habían derrotado a los españoles en la batalla de Boyacá. Ese día fue terrible para Mercedes. Pensaba en su padre y en los peligros que iba a correr. Y en medio de esas preocupaciones llegó la noticia de que Pablo había muerto en una batalla contra los patriotas. Como los padres de Mercedes eran españoles, el nuevo gobierno les quitó todos sus bienes. La familia quedó en la pobreza total. Después de 6 meses, el padre de Mercedes se cansó de estar escondido. Pidió al jefe de los patriotas que lo dejara trasladarse a vivir fuera de Bogotá con su familia. Tuvieron que irse sin ninguna pertenencia a un pequeño pueblo bastante alejado de Bogotá. Y hasta ahí llega nuestro segundo capítulo de ese relato, Mercedes. Entonces, bueno, espero que puedan seguir disfrutando de alguna manera este aislamiento preventivo. Lean mucho, compartan en familia y quédense en casa. Hasta la próxima.